No soy dueño ni de mi propio destino, pero prometo amarte con la misma devoción con la que amé la libertad. El esclavo que sanó a la señora desahuciada y ella lo liberó para casarse con su hija. La noche que la señora Helena da Silva abrió los ojos después de 3 días de agonía, todos en la hacienda creyeron estar presenciando un milagro. Los médicos más renombrados de la provincia habían declarado su caso perdido. Cuestión de horas. Habían sentenciado con rostros graves, abandonando la mansión bajo la lluvia torrencial que parecía llorar por anticipado. Pero allí estaba ella, respirando, con color en las mejillas, mirando fijamente al joven esclavo que permanecía arrodillado junto a su cama, sus manos aún tibias sobre la frente de la enferma. Lo que nadie sabía en ese momento era que aquel acto de misericordia no solo salvaría una vida, sino que desmoronaría los cimientos de una sociedad construida sobre la injusticia, el prejuicio y la desigualdad. El diagnóstico fatal. Era el año 1867, en el Valle de Paraíba, en el corazón del Brasil imperial. La fiebre amarilla había llegado como una plaga bíblica, cegando vidas sin distinción de clase o fortuna. La hacienda Santa Cruz, una de las propiedades más prósperas de la región, con sus interminables plantaciones de café que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, no fue excepción a esta tragedia. Cuando la señora Helena, matriarca de la familia da Silva, comenzó a mostrar los primeros síntomas, fiebre alta, escalofríos, el temible tono amarillento en la piel, el pánico se apoderó de todos en la casa grande. Don Fernando da Silva, el patriarca, había gastado fortunas convocando a los mejores médicos de Río de Janeiro. Llegaron con sus maletines de cuero, sus instrumentos relucientes y sus tratamientos modernos importados de Europa. Sangrías, cataplasmas, tónicos amargos que prometían curar cualquier mal, pero nada funcionó. Helena empeoraba día tras día, su cuerpo debilitándose, su espíritu desvaneciéndose como la luz de una vela al final de su mecha. La hija del matrimonio, Isabel, una joven de apenas 19 años de cabellos castaños y ojos color miel, no se separaba del lecho de su madre. Rezaba sin cesar, sus lágrimas cayendo sobre el rosario de cuentas desgastadas que había pertenecido a su abuela. En la casa grande reinaba un silencio sepulcral, interrumpido solo por los sollozos contenidos de los sirvientes y el tic-tac implacable del reloj de péndulo en el salón principal. El curandero secreto. En las ensalas, las precarias viviendas donde dormían los esclavizados, también se sentía el peso de la tragedia inminente. Aunque la distancia social entre la casa grande y las ensalas era un abismo infranqueable, marcado por siglos de opresión y sufrimiento, la humanidad básica todavía latía en algunos corazones. Entre ellos estaba Miguel, un joven de 24 años que había llegado a la hacienda 5 años atrás, comprado en un mercado de esclavos en la capital. Miguel era diferente a los demás. Había aprendido el oficio de curandero de su abuela en África, antes de ser arrancado de su tierra natal y traído encadenado a través del océano en condiciones infrahumanas. Su abuela, una mujer sabia respetada en su aldea, le había enseñado los secretos de las plantas, las raíces, las cortezas y las hojas que la naturaleza ofrecía generosamente para sanar. En su mente guardaba un conocimiento ancestral, transmitido de generación en generación, que ningún libro de medicina europea contenía. Durante años, Miguel había curado discretamente a sus compañeros de cautiverio, infecciones que habrían llevado a la amputación, fiebres que habrían sido fatales, heridas que se habrían gangrenado. Todo lo hacía en secreto, en la oscuridad de la noche, porque sabía que los señores veían con sospecha cualquier práctica que no comprendían, especialmente si venía de aquellos a quienes consideraban inferiores. Pero cuando escuchó que la señora Helena estaba al borde de la muerte, algo en su interior se removió.
No era solo compasión por una vida que se apagaba, aunque eso pesaba en su conciencia. Era también el conocimiento de que Isabel, la hija de la familia, siempre había mostrado una bondad inusual. A diferencia de otros miembros de la élite esclavista, Isabel nunca había alzado la voz con crueldad, nunca había permitido castigos innecesarios, y en más de una ocasión había llevado agua fresca a los trabajadores bajo el sol abrasador, desafiando las convenciones sociales. La decisión que lo cambiaría todo, la noche del tercer día de agonía, cuando los médicos finalmente se retiraron admitiendo su derrota, Miguel tomó una decisión que podría costarle la vida. Se acercó sigilosamente a la cocina de la casa grande, donde tía Benedita, una esclava anciana que había criado a Isabel desde la infancia, preparaba té para los afligidos familiares. «Tía Benedita», susurró Miguel, «yo puedo salvarla». La anciana lo miró con ojos desorbitados, mezclando esperanza y terror. «Estás loco, muchacho. Si el patrón te descubre metiéndote donde no te llaman, te azotará hasta dejarte medio muerto, o peor aún, te venderá a alguna mina donde no sobrevivirás ni un año». «Lo sé», respondió Miguel con voz firme, «pero tengo que intentarlo. Conozco las plantas que pueden combatir esta fiebre. He visto este mal antes, en mi tierra y aquí. Puedo hacer un preparado que le dará una oportunidad». Benedita lo estudió largo rato. Había visto muchas cosas en sus 70 años de vida, la mayoría de ellas trágicas, pero también había aprendido a reconocer la verdad en los ojos de una persona. Y en los ojos de Miguel vio determinación, conocimiento y algo más, una chispa de esperanza que ella creía extinguida hacía mucho tiempo. «Está bien», dijo finalmente, su voz apenas un susurro, «pero tendrás que convencer a la señorita Isabel. Sin su permiso, no podrás ni acercarte a la alcoba de la señora». El encuentro con Isabel Miguel esperó en el pasillo oscuro, su corazón latiendo con tal fuerza que temía que lo delatara. Cuando Isabel salió de la habitación de su madre para tomar un respiro, se encontró cara a cara con él. Su primer impulso fue llamar a los guardias, pero algo en la postura respetuosa de Miguel la detuvo. «Señorita Isabel», comenzó Miguel, manteniendo la cabeza baja como le habían enseñado, pero con voz clara y decidida. «Sé que no tengo derecho a dirigirle la palabra y que mi atrevimiento podría ser castigado severamente, pero su madre se está muriendo y yo puedo ayudarla». Isabel lo miró con una mezcla de sorpresa, escepticismo y desesperación. Los mejores médicos del imperio la han declarado incurable. ¿Qué podrías hacer tú que ellos no hayan intentado? Ellos conocen la medicina de los libros, señorita. Yo conozco la medicina de la tierra, de mis ancestros. He visto esta enfermedad antes y he visto personas recuperarse. Por favor, permítame intentarlo. Si fracaso, puede castigarme como desee, pero si no intento nada y ella muere, ese peso caerá sobre mi conciencia para siempre». Hubo un largo silencio. Isabel podía escuchar los estertores débiles de su madre desde la habitación. Sabía que no había más opciones. Los médicos se habían ido. Los sacerdotes ya estaban preparando los últimos ritos. ¿Qué tenía que perder? «Está bien», dijo finalmente, su voz quebrándose, «pero si esto es algún tipo de brujería o si le causas más sufrimiento». «No lo es, señorita. Es conocimiento, es naturaleza, es esperanza, la cura milagrosa». Miguel trabajó toda la noche en la cocina bajo la supervisión cautelosa de tía Benedita. De una bolsa que guardaba escondida en su catre, extrajo cortezas secas de quina, hojas de boldo, raíces de jengibre y otras plantas que había recolectado discretamente durante años en los linderos de la hacienda. Sus manos se movían con precisión, midiendo, moliendo, mezclando. Preparó primero una infusión para bajar la fiebre y fortalecer el cuerpo. Luego, una cataplasma para el abdomen que ayudaría a eliminar las toxinas.
Cuando todo estuvo listo, subió a la habitación de Elena. Don Fernando estaba allí, sentado en una silla junto a la ventana, derrotado, con los ojos rojos de llorar. Al ver entrar a Miguel, se levantó bruscamente. «¿Qué significa esto?», rugió. «¿Quién permitió que un esclavo entrara aquí?». «Yo, padre», respondió Isabel con voz firme, interponiéndose entre ambos. «Déjalo intentar. ¿Qué tenemos que perder?». Don Fernando estaba a punto de protestar, pero al mirar a su esposa, tan pálida y frágil entre las sábanas blancas, tan cerca del final, toda su resistencia se desvaneció. Asintió con cansancio y se retiró a una esquina de la habitación, observando con desconfianza. Miguel se acercó al lecho. Con manos gentiles, levantó la cabeza de Elena y le dio a beber la infusión, gota a gota, con infinita paciencia. Luego colocó la cataplasma tibia sobre su abdomen. Finalmente, puso sus manos sobre la frente ardiente de la enferma y cerró los ojos, murmurando palabras en su lengua natal, antiguas invocaciones de sanación que su abuela le había enseñado. El reloj marcó las horas. 2, 3, 4 de la madrugada. Miguel no se movió de su posición, renovando la cataplasma cada hora, dándole más infusión cuando ella podía tragar. Isabel lo observaba fascinada, viendo una dedicación y un cuidado que rivalizaban con el de cualquier médico titulado. Y entonces, cuando los primeros rayos del alba comenzaron a filtrarse por las cortinas de terciopelo, sucedió. La fiebre comenzó a ceder. El color empezó a regresar al rostro de Elena. Su respiración se hizo más profunda, más tranquila. Y finalmente, por primera vez en 4 días, abrió los ojos. El despertar. ¿Dónde estoy?», susurró Elena con voz ronca. «¡Madre!», gritó Isabel, lanzándose a abrazar a su madre con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Don Fernando se acercó corriendo, incrédulo, tomando la mano de su esposa. «Elena, mi amor, estás viva, estás despierta». Los ojos de Elena recorrieron la habitación hasta posarse en Miguel, que permanecía inmóvil junto a la cama, exhausto, pero aliviado. «¿Quién es este joven?», preguntó. «Es Miguel, madre», respondió Isabel. «Él te salvó. Cuando los médicos te abandonaron, él te salvó». Elena estudió el rostro de Miguel con atención. En sus ojos había agradecimiento, pero también algo más. Un reconocimiento de la profunda injusticia de que alguien capaz de salvar vidas estuviera encadenado por el color de su piel. Los días siguientes fueron de recuperación gradual. Miguel preparaba las infusiones diariamente, monitoreaba el progreso de Elena, ajustaba el tratamiento según fuera necesario. Durante ese tiempo, Isabel pasaba horas conversando con él, aprendiendo sobre las plantas, sobre su tierra natal, sobre sus sueños de libertad que nunca se había atrevido a expresar en voz alta. Fue durante estas conversaciones que algo inesperado sucedió. Entre la joven de la casa grande y el esclavo curandero comenzó a crecer un vínculo que trascendía las barreras sociales. No era solo gratitud lo que Isabel sentía, ni simple admiración. Era algo más profundo, más peligroso. El reconocimiento de un alma gemela, de una mente brillante, atrapada por circunstancias injustas, de un corazón noble que latía con la misma intensidad que el suyo. El amor prohibido. Isabel intentó negar lo que sentía. Era imposible, absurdo, escandaloso. Una unión entre ella y Miguel no solo sería mal vista, sería considerada una abominación por la sociedad de su tiempo. Pero el corazón no entiende de leyes humanas ni de prejuicios sociales. Miguel también sentía la atracción, pero con un peso añadido de imposibilidad. Él era propiedad de la familia da Silva, un objeto que podía ser comprado, vendido o castigado a voluntad. ¿Qué futuro podría ofrecer a una mujer como Isabel? ¿Qué derecho tenía siquiera de soñar con tal cosa? Una tarde, mientras preparaba las medicinas en la cocina, Isabel bajó a buscarlo.
Tía Benedita, que había observado el desarrollo de los acontecimientos con preocupación maternal, discretamente se retiró, dejándolos solos. Miguel, comenzó Isabel, su voz temblando ligeramente. Necesito decirte algo que he estado guardando en mi corazón. Sé que es impropio, sé que va contra todo lo que me han enseñado, pero no puedo seguir callándolo. Miguel levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de ella. En ese momento, todo lo demás desapareció. Las paredes de la cocina, los sonidos de la hacienda, las cadenas invisibles de la esclavitud. Yo también siento lo mismo, señorita Isabel, respondió Miguel suavemente. Pero somos prisioneros de un mundo que no permitirá nuestro amor. Yo no soy libre. No soy dueño ni de mi propio destino, mucho menos puedo ofrecerle un futuro a usted. Entonces, debemos cambiar ese mundo, dijo Isabel, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. La decisión de Elena. Elena da Silva se había recuperado completamente. Los médicos que regresaron semanas después, al escuchar de su milagrosa recuperación, no podían explicarlo. Algunos murmuraban sobre intervención divina, otros sobre errores en el diagnóstico inicial. Pero Elena sabía la verdad. Una noche llamó a su esposo a su habitación privada. Don Fernando entró, todavía aliviado de tener a su esposa de vuelta, pero preocupado por la seriedad en su rostro. «Fernando», comenzó Elena, «necesito hablar contigo sobre algo de suma importancia. Algo que cambiará nuestra familia para siempre». «¿Qué sucede, mi amor?», preguntó don Fernando, sentándose junto a ella. «He notado lo que está sucediendo entre nuestra hija y Miguel. Y antes de que digas algo, necesito que escuches lo que tengo que decir». Don Fernando se puso tenso inmediatamente. «Elena, si estás insinuando lo que creo...» «Sí, Fernando. Nuestra hija está enamorada de un hombre esclavizado. Y ese hombre me salvó la vida cuando nadie más pudo hacerlo. Ese hombre tiene conocimientos que rivalizan con los mejores médicos del imperio. Ese hombre tiene un corazón noble y un espíritu que merece ser libre». «Es impensable», exclamó don Fernando, levantándose bruscamente. «¿Qué dirá la sociedad, nuestros amigos, nuestros socios comerciales? Nos convertiremos en el hazmerreír de toda la provincia». Elena permaneció tranquila, su voz firme pero gentil. «Fernando, estuve al borde de la muerte. Vi la oscuridad aproximarse. Y en ese momento, todas las convenciones sociales, todos los prejuicios, toda la riqueza acumulada, nada de eso importaba. Lo único que importaba era vivir, amar, ser humana. Miguel me dio una segunda oportunidad de vida. ¿Voy a desperdiciarla manteniéndome prisionera de un sistema injusto? Pero Elena, además, continuó Elena, ¿no te has preguntado nunca qué derecho tenemos de mantener a otros seres humanos en cadenas? He tenido mucho tiempo para reflexionar durante mi enfermedad. Este sistema de esclavitud, Fernando, está mal, profundamente mal, y creo que en el fondo de tu corazón tú también lo sabes». Don Fernando se quedó en silencio largo rato. Era un hombre producto de su tiempo, educado en los privilegios y prejuicios de su clase, pero también era un hombre que había llorado como un niño pensando que perdería a su esposa. Un hombre que había sentido verdadera gratitud hacia Miguel. «¿Qué propones?», preguntó finalmente, su voz cansada. El plan durante las siguientes semanas. Elena, Isabel y tía Benedita trabajaron en un plan. No podían simplemente liberar a Miguel y esperar que la sociedad aceptara un matrimonio entre él e Isabel. Necesitaban algo más elaborado, algo que protegiera a todos los involucrados. Primero, Elena comenzó a hablar públicamente sobre las habilidades curativas de Miguel. Invitó a vecinos enfermos a la hacienda, permitiendo que Miguel los tratara bajo su supervisión. Poco a poco, la reputación de Miguel como curandero se extendió por la región. Ya no era solo un esclavo, era el médico natural de la hacienda Santa Cruz. Segundo, Elena empezó a circular en sus círculos sociales la idea de la abolición.
Con cuidado, con sutileza, plantaba semillas de duda sobre la moralidad de la esclavitud. Algunas de sus amigas la consideraban radical, pero otras, especialmente aquellas que también habían sido tratadas por Miguel, comenzaron a escucharla. Tercero, y más importante, Helena contactó con abogados discretos en Río de Janeiro para preparar los documentos de manumisión de Miguel. Pero no sería una simple carta de libertad. Junto con la libertad, transferiría a Miguel la propiedad de una pequeña parcela de tierra en la hacienda, suficiente para establecerse como propietario independiente. Don Fernando observaba todo esto con sentimientos encontrados. Parte de él se resistía a los cambios, aferrado a las viejas costumbres. Pero otra parte, la parte que había visto morir a su esposa y luego la había visto resucitar, entendía que algo fundamental había cambiado en su familia. El anuncio. 6 meses después de la recuperación de Helena, la familia da Silva organizó una gran cena en la hacienda. Invitaron a todas las familias importantes de la región, a los funcionarios gubernamentales, a los comerciantes prominentes. Fue un evento magnífico, con mesas repletas de comida, vinos importados de Europa, música de cámara tocada por músicos profesionales contratados para la ocasión. Después de la cena, cuando todos los invitados estaban reunidos en el gran salón, don Fernando se levantó para hacer un anuncio. El murmullo de conversaciones se detuvo. Todos los ojos se volvieron hacia él. «Queridos amigos», comenzó su voz resonando en el salón, «los hemos convocado esta noche para compartir noticias de gran importancia para nuestra familia. Como muchos de ustedes saben, hace meses mi querida esposa, Helena, estuvo al borde de la muerte, víctima de la fiebre amarilla. Los mejores médicos la declararon incurable, pero sobrevivió gracias a los conocimientos de un hombre extraordinario. Hizo una pausa, respiró profundamente y continuó. Ese hombre es Miguel, quien hasta hoy ha vivido bajo el yugo de la esclavitud en nuestra propiedad. Pero esta noche, ante todos ustedes como testigos, anuncio su libertad. Miguel ya no es esclavo, es un hombre libre, propietario de tierras y un sanador respetado en esta comunidad. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Algunos rostros mostraban aprobación, otros confusión y unos pocos abierta indignación. Pero eso no es todo, continuó don Fernando, y ahora Helena se levantó para unirse a él. Nuestra hija Isabel ha encontrado en Miguel no solo al hombre que salvó a su madre, sino al compañero de su corazón. Con nuestra bendición se casarán dentro de 3 meses. El salón estalló, voces alzadas en protesta, conversaciones acaloradas, algunos invitados levantándose indignados para retirarse. Pero también hubo aplausos, algunos tímidos al principio, luego más fuertes, especialmente de aquellos que habían sido tratados por Miguel o que conocían su historia. Miguel, que había estado esperando en una habitación adyacente, entró al salón. Vestía ropa simple pero digna, y caminaba con la cabeza en alto. Se acercó a Isabel, quien lo esperaba con lágrimas de felicidad en los ojos. Cuando sus manos se unieron, fue como si 2 mundos imposibles se tocaran, como si las cadenas invisibles de siglos de opresión comenzaran a romperse. El desafío de un nuevo comienzo. Los meses siguientes no fueron fáciles. Muchas de las amistades de los da Silva se alejaron, escandalizadas por lo que consideraban una traición a su clase. Los negocios sufrieron, algunos socios comerciales cancelaron contratos. Hubo amenazas anónimas, cartas de odio, intentos de intimidación. Pero también hubo apoyo. Familias progresistas de la capital visitaron la hacienda, curiosas por conocer a esta familia que desafiaba las normas establecidas. Intelectuales abolicionistas escribieron artículos sobre el caso, usándolo como ejemplo de que otro mundo era posible. Y lo más importante, otros propietarios de haciendas, inspirados por el ejemplo de los da Silva,
comenzaron a cuestionar el sistema de esclavitud. Miguel estableció una pequeña clínica en su parcela de tierra. Al principio, solo esclavos y trabajadores pobres acudían a él, temerosos de buscar tratamiento en otros lugares donde no serían bien recibidos. Pero gradualmente, a medida que se corrió la voz de sus éxitos, personas de todas las clases sociales comenzaron a visitarlo. Curó fiebres, infecciones, dolores crónicos. Enseñó a otros sobre las propiedades medicinales de las plantas locales. Se convirtió en un puente entre el conocimiento ancestral africano y la medicina moderna. La boda. La boda se celebró en una pequeña capilla en la propiedad de la hacienda. No fue el gran evento social que la unión de una da Silva habría sido normalmente. No hubo centenares de invitados aristocráticos, ni un banquete de 3 días. Pero fue hermosa en su simplicidad y sinceridad. Isabel lució un vestido sencillo de encaje blanco, sin las capas de tela y los bordados ostentosos que la moda dictaba. Miguel vestía un traje oscuro que don Fernando le había mandado a hacer, el primer traje de su vida, el primer atuendo que elegía por sí mismo como hombre libre. Tía Benedita lloró de felicidad, recordando a la niña Isabel que había criado y viendo ahora a la mujer valiente en la que se había convertido. Elena y don Fernando estaban de pie junto a la pareja, sus propias diferencias sobre el camino tomado finalmente superadas por el amor que sentían por su hija. El sacerdote que ofició la ceremonia era un joven padre progresista que creía que el amor de Dios no conocía fronteras de color o clase. Sus palabras durante la ceremonia hablaron no solo de la unión de 2 personas, sino de la unión de 2 mundos, de 2 visiones de humanidad. Ante Dios, dijo, no hay señores ni esclavos, no hay blancos ni negros, no hay ricos ni pobres. Hay solo almas, iguales en su dignidad, iguales en su capacidad de amar, iguales en su derecho a la felicidad. Cuando Miguel e Isabel intercambiaron sus votos, no fueron las palabras tradicionales, fueron promesas personales, escritas desde el corazón. Prometo, dijo Miguel, su voz firme a pesar de las lágrimas que luchaba por contener, amarte con la misma devoción con la que amé la libertad cuando era prisionero. Prometo construir contigo un futuro donde nuestros hijos no conozcan las cadenas que yo conocí, donde el color de la piel sea tan irrelevante como el color de los ojos. Prometo honrarte no porque la sociedad lo exija, sino porque tu alma merece todo el honor del mundo. Isabel respondió, su voz clara y fuerte. Prometo amarte con valentía, desafiando las voces que dicen que esto está mal. Prometo caminar a tu lado en este nuevo mundo que estamos construyendo, donde el amor es más fuerte que el prejuicio, donde la justicia es más importante que la tradición. Prometo ser tu compañera en todas las batallas que enfrentaremos, porque sé que muchas vendrán. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, hubo un silencio profundo en la capilla. Luego, lentamente, comenzaron los aplausos. No eran solo los pocos invitados presentes quienes aplaudían. Afuera de la capilla se había reunido una multitud. Todos los trabajadores de la hacienda, antiguos esclavizados que ahora trabajaban como asalariados tras las reformas que los da Silva habían implementado. Familias de los alrededores que habían sido tratadas por Miguel, personas que simplemente querían ser testigos de este momento histórico. Los años siguientes. La vida de Miguel e Isabel juntos no fue un cuento de hadas donde todos los problemas desaparecieron mágicamente después del sí, quiero. Enfrentaron discriminación constante. Cuando visitaban la ciudad, la gente los señalaba, murmuraba a sus espaldas. Algunos comerciantes se negaban a atenderlos. Hubo un incidente violento donde un grupo de jóvenes aristócratas ebrios intentó atacar a Miguel, solo para ser detenidos por la intervención de don Fernando y sus empleados. Pero también experimentaron alegrías profundas. 3 años después de su matrimonio, nació su primer hijo,
un niño al que llamaron Fernando, en honor al abuelo que había tenido el coraje de cambiar. 2 años después llegó una niña, a la que llamaron Elena. Los niños crecieron en un hogar lleno de amor, aprendiendo sobre plantas medicinales de su padre y sobre literatura y matemáticas de su madre, sin conocer jamás las limitaciones que la pigmentación de su piel podría haber significado en otra época. La clínica de Miguel prosperó, desarrolló tratamientos innovadores, combinando el conocimiento ancestral con técnicas médicas modernas. Comenzó a escribir sus conocimientos, creando manuales que eventualmente serían estudiados en escuelas de medicina progresistas. Entrenó a aprendices, tanto negros como blancos, transmitiendo el conocimiento que su abuela le había dado en África. Isabel se convirtió en una activista abolicionista reconocida. Escribió artículos apasionados, dio discursos públicos, organizó reuniones clandestinas donde se planificaba el futuro de un Brasil libre. Su historia con Miguel se convirtió en símbolo del movimiento, prueba viviente de que las barreras raciales eran construcciones humanas que podían ser derribadas. Helena da Silva, la mujer que había sido curada milagrosamente, dedicó el resto de su vida a la causa de la abolición. Su historia personal, su gratitud hacia Miguel, le daba una autoridad moral que pocos podían cuestionar. ¿Cómo podemos mantener en cadenas a aquellos que salvan nuestras vidas?, preguntaba en sus discursos públicos. ¿Qué clase de monstruos seríamos si lo hiciéramos? El legado. En 1888, Brasil finalmente abolió la esclavitud, siendo el último país del continente americano en hacerlo. Miguel e Isabel estuvieron presentes en Río de Janeiro cuando se firmó la Ley Áurea, que declaraba libres a todos los esclavizados. Miguel tenía entonces 45 años e Isabel 40. Habían luchado más de 2 décadas por este momento. Cuando regresaron a la Hacienda Santa Cruz, ahora rebautizada como Hacienda Libertad, fueron recibidos como héroes. La propiedad había sido transformada completamente. Ya no había senzalas. En su lugar había casas dignas para trabajadores asalariados. La producción de café continuaba, pero ahora bajo condiciones justas, con salarios dignos y respeto por los derechos humanos. En el centro de la propiedad, donde una vez estuvo el tronco de castigo, símbolo terrible de la opresión, ahora había un monumento, una estatua simple pero poderosa, 2 manos unidas, una negra y una blanca, entrelazadas para siempre. En la base, una placa con las palabras que Miguel había pronunciado la noche que salvó a Helena. El conocimiento no tiene color, la compasión no tiene raza. El amor no conoce fronteras. Reflexión final. La historia de Miguel e Isabel es un recordatorio de que el cambio social no ocurre solo a través de leyes y decretos, aunque estos son importantes. Ocurre a través de individuos valientes que se atreven a desafiar las normas injustas, que ponen la humanidad por encima de la tradición, que ven personas donde otros ven categorías. Helena da Silva podría haber aceptado su curación y seguido con su vida privilegiada, ignorando la injusticia que había permitido su salvación. Pero eligió otro camino. Eligió reconocer su deuda,